Bienvenidos a la clase 1 de la asignatura de Matemáticas para Ingeniería 2. Comenzaremos con la unidad temática 1, ecuaciones diferenciales, en donde veremos la introducción al concepto de ecuaciones diferenciales. Explicaré qué es una ecuación diferencial y cómo resolver una ecuación diferencial, o qué es resolver una ecuación diferencial, qué es una ecuación diferencial ordinaria y una ecuación diferencial en derivadas parciales, dentro del curso Matemáticas para Ingeniería 2. Entendamos como ecuación diferencial a una ecuación que relaciona una función, su variable o variables y sus derivadas. Es decir, tenemos que encontrar estos tres aspectos importantes: una ecuación, una función y al menos una variable o más de estas, con sus derivadas. Ubiquemos que una ecuación es una expresión en donde encontramos una igualdad. Ubiquemos la función como la variable dependiente. Y las variables o variables serían las variables independientes y sus derivadas. En esta tabla ubicamos las funciones, las variables y las derivadas de una ecuación diferencial. En la notación de f de x, donde la variable es x y su primera derivada de f de x con respecto de y de x. La segunda ejemplo es la función con respecto a t, la variable, y la derivada de esta con respecto de y de t. Función con variable v y su derivada. En el mismo caso en g de x y su derivada de y de x. Y la derivada y x por su, y la función y y variable x con la primer derivada de dy con respecto a dx. También en la parte de abajo de la tabla vemos la notificación de la primera derivada, segunda derivada o tercera derivada. Es decir, una ecuación diferencial puede llevar una derivada o doble derivada o tercera derivada o n derivadas. Y aquí lo vamos a mostrar más adelante. Las ecuaciones diferenciales, ubiquemos que están formadas entonces por su variable, por su función y por una primera derivada, o también con una segunda derivada, o también y una tercera derivada, o hasta n derivadas. Y evidentemente, para que sea una ecuación tiene que tener la igualdad. Pueden pausar el video para tomar notas para su apunte electrónico. Las ecuaciones diferenciales que encontramos aquí, ubiquemos la primera. Esta sí es una ecuación diferencial porque encontramos su derivada, su función y sus variables. En este segundo caso, ubiquen que es una ecuación, pero no es diferencial porque no hay ninguna derivada. Aquí hay derivada, hay función y hay variable. Derivada, variable y función. Aquí hay derivadas, variable y función. Entonces, observen que las ecuaciones que tienen la palomita azul son ecuaciones diferenciales. Para resolver una ecuación diferencial, bueno, ¿qué es resolver una ecuación diferencial?
Pues es encontrar una función que satisface a una ecuación. Vamos a verlo, el ejemplo desde una ecuación de primer grado, que no es una diferencial. Dice que x más 3 es igual a 5. Encontremos entonces el valor de x para poder que ese valor satisfaga a la ecuación. Y diríamos, despejando, que x es igual a 5 menos 3, x es igual a 2. Por tanto, 2 es el valor que satisface la ecuación de primer grado, porque 2 más 3 es igual a 5. Bueno, vamos a ver el ejemplo con una ecuación diferencial. Tenemos la ecuación, la primera derivada de f con respecto a x es igual a 3y sobre x, ¿sí? Ubiquemos entonces que la función es y. El valor que debe tomar y para satisfacer la ecuación es x al cubo. ¿Ok? Vamos a cambiar aquí la notación a primera derivada de y es igual a 3y sobre x. ¿Ok? Y vamos a sustituir el valor que tenemos de x cúbica en vez de la función y de la primera derivada de la función, que en este caso sabemos que derivar x al cubo es igual a 3x cuadrada. ¿Ok? Entonces, nosotros en esta notación sustituimos la primera derivada, que es 3x cuadrada, lo sustituimos por primera derivada de y y ponemos 3x al cuadrado, que va a ser igual a 3y sobre x. ¿Pero qué es y? Pues nuestra función. Nuestra función vale x cúbica. 3x cúbica sobre x. Desarrollamos y decimos que 3x cuadrada es igual a 3x cuadrada porque esta x dividió a una de las x de la potencia de x cúbica. Y entonces quiere decir que esta ecuación diferencial encontramos la función que satisface esta ecuación. La función es igual y igual a x cúbica. Chequen estas ecuaciones diferenciales ordinarias, se ubican como EDO, y las ecuaciones diferenciales ordinarias contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Vemos que estas cuatro son de ese mismo tipo porque encontramos una sola variable de x. Esta ya sabemos que es con respecto a x, con respecto a x, con respecto a x, con respecto a x. Por eso podemos decir que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, de las siglas EDP, contienen derivadas parciales de una o más variables independientes. Chequen aquí, por favor, con respecto a t, con respecto a x, con respecto a x, con respecto a y. Por eso, estas dos son de tipo EDP, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.